Seguramente te ha pasado que enciendes la televisión, pones Televisión Española y siempre te encuentras los mismos relatos. No importa la hora, lo único que cambia es el altavoz. Pero ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se convirtió un servicio público en una cadena de propaganda al servicio del gobierno? Para saber esto tenemos que remontarnos al 30 de octubre de 2024. Mientras la Dana arrasa Valencia, provocando cientos de desaparecidos, en el Congreso de los Diputados la actividad no se detiene. Una votación se mantiene, pero su objetivo no es la ayuda o el rescate de los valencianos, es el control de la información por parte del gobierno. Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2024 de 22 de octubre por el que se modifica la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación Radio Televisión Española. Votos emitidos 176, votos a favor 175, en contra 1 voto. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Ese día se puso la primera piedra de lo que hoy es una realidad. Una televisión pública colonizada. Una lista de nombres que hoy dominan tu pantalla, pagados con tu dinero y que solo tienen un objetivo, el relato. Silvia Inchaurrondo no llegó a Radio Televisión Española por su currículum, llegó por su puntería. Aquella entrevista a Isabel Díaz Ayuso fue su billete de salida de Telemadrid y su carta de presentación a la hora de ser fichada en Radio Televisión Española a principios de 2021. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo. Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar. Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que debe haber un hospital en tal lugar, y la proeza de construir en tan solo 3 meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar, y que por supuesto el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los recursos no le va a faltar humanos de nada que los van a atender. Para entender algo más, tenemos que movernos al 17 de julio de 2023. Faltan 6 días para las elecciones. Inchaurrondo ejecuta su misión, una emboscada en directo contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es 0, incluso la subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues... Ese mismo día, mientras los titulares hablan de su dureza en aquella entrevista y del buen trabajo que ha hecho como periodista, en los despachos de Radio Televisión Española se firma el botín. Una renovación blindada de 537.000 euros. Y como todos sabemos, en política, los favores no se agradecen, se pagan con dinero público. 48 horas después, el contraste, frente a frente con Pedro Sánchez, que llevaba más de un año sin responder a preguntas. Llegaba por fin el día tan esperado en el que aquella periodista que fue tan dura con Feijóo iba a poner contra las cuerdas al presidente de España. Pero el interrogatorio se convirtió en masaje, la fiscalización en complicidad y lo que debía ser una entrevista incómoda en un baile. La pinza se había cerrado. El relato de Moncloa estaba a salvo en la televisión de todos. Desde aquel día, la Hora de la 1 dejó de informar y hoy es, oficialmente, la terminal logística de los argumentos de Moncloa, sin pudor ni miramientos. Ya no se analiza la realidad, se distribuye el argumentario. Cada tertuliano, cada enfoque y cada silencio están diseñados para una sola cosa: que el espectador no distinga dónde termina el periodismo y dónde empieza la propaganda del Estado. Pero continuamos con los guardianes del bulo. Y es que se presentaron ante nosotros como los salvadores de la verdad. Su objetivo declarado era luchar contra lo que el gobierno llamaba la máquina del fango y los bulos de la ultraderecha. Jesús Cintora fue el pionero, el paciente cero.
Su misión en Las Cosas Claras fue demostrar que se podía convertir la televisión pública en una trinchera de parte sin ningún tipo de complejo. Sin embargo, en aquel momento el plan falló, y es que el PSOE aún no disponía de un control lo suficientemente férreo sobre el Consejo de Administración. El control estaba repartido con el PP y la presión interna forzó la cancelación del programa. Fue un error de cálculo que Moncloa no volvería a cometer. Tras el decretazo de la Dana, la vía quedó libre y Cintora regresó con malas lenguas. Pero lo que venden como humor es, según el informe del Consejo de Informativos de enero de 2026, una maquinaria de desinformación. El documento es demoledor, acusa al programa de difundir noticias falsas y de generar una polarización y crispación impropias de una televisión pública. Y en el otro lado tenemos al otro guardián del bulo, Javier Ruiz. Si Cintora es el martillo, Ruiz es el bisturí de los datos. Sin embargo, su credibilidad ha sido sentenciada. La Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas ha dictaminado que Javier Ruiz vulneró el código deontológico en el programa Mañaneros 360. La resolución es clara, no se respetó el deber de veracidad ni el rigor en el tratamiento de la información. El ejemplo más grave de esta falta de ética fue su manipulación de los datos sobre agresiones sexuales. Ruiz afirmó en horario de máxima audiencia que entre el 90% y el 100% de las violaciones en España son cometidas por españoles. ¿Quién violó a una chica? ¿Quién violó a una chica en Alcalá de Henares a inicios de verano? 9 de cada 10 violaciones en España son de españoles. 9 de cada 10. Jamás les he visto protestar contra ellas. Es falso. Organizaciones de verificación como Maldita.es, que no son sospechosas de ser de derechas, desmintieron drásticamente esta cifra. Los datos oficiales sitúan la autoría extranjera en torno al 30% o incluso el 45% en casos de violaciones con penetración. No fue un desliz. Fue un bulo deliberado para alimentar el relato gubernamental, y así lo certifica la vulneración deontológica detectada. El propio informe del Consejo de Informativos señala que programas donde colabora Sara Santaolalla incluyen en una mala praxis constante, llegando a difundir la noticia de que un mando de la UCO planeaba un atentado contra el presidente, noticia que la propia Radio Televisión Española declaró que era falsa. Esto, evidentemente, si no incluimos los espectáculos que hemos tenido últimamente con el cabestrillo. Javier Ruiz, que llegó a negar cualquier vínculo con el caso Villarejo, asegurando que no conocía de nada al excomisario, quedó retratado solo 24 horas después por audios que demuestran lo contrario. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que eso es mentira. Y además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. Bueno, que no te doy mala lata. Oye, Javier. No me das compañero para nada. Que... El lunes sí. Estaríamos y yo, si hay alguna novedad esta semana, alguna cosa que vayamos a sacar. Perfecto, te lo agradezco. Oye, solamente una pregunta, macho. ¿Cómo consigues ir tan rápido cuando haces el programa? Porque me tengo a Ferreras enfrente y es más potente que yo. Ah, tienes a Ferreras que me dijo puta que tú. Han convertido Radio Televisión Española en un laboratorio de ingeniería social donde la verdad se sacrifica sistemáticamente en el altar de Moncloa. Pero Moncloa tenía un problema, el hormiguero. Y es que no podía permitir que el programa más visto de España fuese un foco de crítica constante. Hacía falta un contrapeso, que hablara el idioma de los jóvenes. Y así nació la operación de los 28 millones de euros. Un presupuesto récord para una misión específica, usar el humor como anestesia. El contrato de Broncano es un privilegio de Estado, blindado contra la audiencia, protegido ante cancelaciones y con una libertad que ningún otro trabajador de esa casa ha soñado jamás. Y en una maniobra que desafía cualquier lógica comercial, fue renovado por más de 30 millones de euros, con gastos históricos en Radio Televisión Española, mientras otros sectores esenciales sufrían recortes. Su plató se convierte en la pasarela oficial para blanquear la agenda del sistema. Bajo la apariencia de la improvisación y el caos, La Revuelta es el escaparate perfecto para introducir temas sociales dirigidos a través del humor. Como sabíamos que la película hablaba de eso, hemos hecho pequeña actualización de meternos en portales inmobiliarios y tal. Hemos visto, ya tanto de alquiler como de compra y tal. Hemos visto unos cuantos pisos en Madrid, luego pasan más sitios, pero por mirar aquí, hemos visto pisos que costaban 600, 700 euros al mes, 800 euros, 13 metros cuadrados. La habitación. Casi, o una especie de semisótano que alquilan de tal, 800 euros, 15 metros. Que eso con el salario mínimo interprofesional asciende casi un 70%. Claro. O un 80%. A vivir en 14 metros. Para vivir en 14 metros, pues está bastante bien el tema inmobiliario. Yo creo que sí, ¿no? Yo no sé por qué la gente se queja, claro. Pues no lo entiendo yo tampoco. Efectivamente. Porque, joder, pues ya tienes casa, ¿para qué quieres comer? Claro, efectivamente. ¿No?
El estado de la sanidad, la precariedad, los bomberos forestales o el problema de la vivienda por los especuladores, siendo el ejemplo perfecto de élite millonaria desconectada de la realidad. Mientras tú te preocupas por el alquiler, ellos se aseguran de que te rías con quien tiene las llaves de varias propiedades. La operación ha sido un éxito, han convertido la indignación social en un producto de entretenimiento estatal. Pero Broncano es solo la puerta de entrada. Una vez que el humor ha bajado tus defensas, llega el momento de la infantería ideológica. ¿Pero qué pasaba con los jóvenes? El sistema sabía que la televisión tradicional no funcionaba con ellos. Por eso, en octubre de 2020, se lanza Gameplay Z. Lo que empezó como un aparente programa de debate juvenil, no tardó en revelarse como una pasarela ideológica por la que desfilaron todas las promesas de la izquierda estatal. Carla Galeote, Cindy Takanashi, Enar Álvarez, Samantha Hudson, Rocío Vidal, Marina Rivers, Elizabeth Duval o Puto Miquel son algunos de los ejemplos de un programa que, finalmente, fue cancelado por su evidente sesgo y su falta de audiencia. Pero para Inés Hernán, el fin de Gameplay Z no fue el final, sino el ascenso. El episodio de los Goya, al grito de "Eres un icono, Presi", garantizó su supervivencia con cargo al erario público. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado, es que eres un icono, Presi, que queremos. ¡Wow! ¡Toma, para RTV Play! Desde ese día, las ofertas no han dejado de llover, independientemente de los resultados. Da igual que fracasaran formatos como La familia de la tele o No sé de qué me hablas, el sistema siempre tiene un hueco para ella. Desde el lucrativo MasterChef Celebrity, donde junto a Marina Rivers se embolsaron más de 200.000 euros cada una, porque soy clase obrera, hasta el Benidorm Fest de este año, aun cuando España no se presentará a Eurovisión. Y esto ejemplifica el modus operandi de la nueva radiotelevisión española: facturar a la cadena pública mientras se mantiene el altavoz encendido en todo momento. No hay tregua, la propaganda nunca descansa. La mejor prueba de este blindaje, su nuevo estreno conjunto, La Retaguardia. Cuando el éxito te da la espalda, el presupuesto del Estado te mantiene en el frente. Pero a esto hay que incluir las redes sociales. Y es que Pedro Sánchez aprendió, en el podcast de La Pija y la Kinky, una lección vital. La batalla se libraba en TikTok, un formato corto, simplista, de fácil digestión y de consumo adictivo. Un territorio libre de periodistas incómodos y preguntas difíciles. Para conquistar ese terreno, necesitaba su propia guardia pretoriana de creadores de contenido. Esta compra de voluntades es un goteo constante y silencioso de dinero público. Marian Maturana, también conocida como La Kinky, tras su amable entrevista al presidente, ha recibido su merecido pago con el estreno de El Recreo. Masi Rodríguez, reubicada en el reestrenando Gameplay Z, y al frente de ¿Qué decirte que no sepas? Nanísimo y Albanta San Román, posicionados estratégicamente en el programa Literal. Aquí no se busca talento independiente ni creatividad disruptiva, se busca construir una red de influencers con una dependencia económica total del Estado. El mensaje, para cualquier creador que quiera prosperar, es nítido. Si alías tu contenido con Moncloa, Radio Televisión Española será tu patrocinador principal. Y os pido que os quedéis con esta cara, que no es otra que Adriana Gest. Ya ha mostrado las primeras señales de incorporarse a esta dinámica de captación. El sistema nunca deja de buscar nuevos rostros para refrescar la propaganda. Pero la red clientelar se extiende más allá de los influencers. El fracaso del gobierno por controlar editorialmente la cadena SER se ha traducido en un éxodo masivo de sus activos hacia Radio Televisión Española, la televisión de todos, convertida en el balneario de la militancia del grupo Prisa. Y tenemos ejemplos como Nerea Pérez de las Heras, que, siendo compañera de Inés Hernán en Saldremos Mejores, ahora presenta No está el horno para bollos. Enar Álvarez, uno de los ejemplos del feminismo más misándrico, a través del programa Buenismo Bien, recompensada con un prime time en su programa Al cielo con ella. Pero llegamos al ejemplo más sangrante, que es el que de hecho me ha impulsado a grabar este vídeo. El caso de Marina Lobo y el equipo de Hora 20 y pico. Marina Lobo es una pieza multiusos. Está en Malas Lenguas, en El Brain y en La Retaguardia. ¿Recordáis las miserables bromas en la cadena SER sobre el descarrilamiento del tren en Adamuz? Y como todos sabéis, hoy es 20 de enero. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Aquel programa fue cancelado por decencia tras el escándalo, pero Radio Televisión Española ha acudido al rescate de los responsables. La semana pasada se anunció el estreno de Poco me parece, compuesto exactamente por el mismo equipo. Marina Lobo, José Cabrera, Fernando Moraño y Miguel Martín. El sistema no deja a nadie atrás si es fiel a la causa, incluso si tu ética profesional quedó enterrada en las vías de un tren. Otro de los ejemplos lo tenemos con Héctor de Miguel, el cual esta semana se ha confirmado que seguirá presentando el video podcast Héctor de Comer, en el cual participará también, de nuevo, Marina Lobo. Y es que se pueden decir muchas cosas de este gobierno, pero no que no pague bien a sus secuaces. Volvamos un momento a aquel fatídico día. Ese 30 de octubre de 2024.
Mientras España buscaba desaparecidos en el barro, ellos buscaban el control total en el BOE. Lo que habéis visto hoy no es una serie de casualidades, ni una simple apuesta por el entretenimiento. Es una operación de ocupación integral. Han colonizado los informativos con Silva Inchurrondo, han externalizado la mentira con Javier Ruiz y Jesús Cintora, han anestesiado la crítica con los millones de Broncano y han comprado el algoritmo a través de una red clientelar de influencers que solo conocen una bandera, la del presupuesto público. Millones de euros en contratos blindados para asegurar que cuando enciendes la tele o abras TikTok no veas la realidad, sino el decorado que Moncloa ha pagado para ti. Han convertido la televisión pública, la que pagas tú, la que debería ser de todos, en un búnker de propaganda y en un balneario para secuaces que no sobrevivirían ni un día en el sector privado. La pregunta no es cuánto nos cuesta Radio Televisión Española. La pregunta es cuánto nos está costando la verdad. Ellos tienen el dinero, tienen los platós y tienen los altavoces. Pero tú tienes algo que el decreto del 30 de octubre no puede tocar. Tienes el mando y tienes la memoria. No permitas que el ruido que ellos fabrican te impida ver el país que están dejando atrás. Esto es un formato nuevo en el canal, una investigación profunda sobre las estructuras que intentan moldear lo que pensamos. Y ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que la ocupación de la televisión pública llegaba tan lejos? ¿Qué pieza de este engranaje os ha sorprendido más? Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Antes de irme, quiero dar las gracias a quienes hacéis posible que este canal no tenga dueños ni dependa de ningún presupuesto oficial. Gracias infinitas a los miembros de Patreon, a todas las personas que apoyáis este proyecto con vuestras donaciones, a aquellos que me apoyáis en PayPal, a aquellos que compartís mis vídeos o a aquellos que me veis a través de Twitch. En un ecosistema donde el relato se paga con dinero público, vuestro apoyo es la única garantía de que podamos seguir levantando las alfombras con total libertad. Sois quienes me permitís sacar todo esto a la luz, así que gracias de nuevo a los habituales y a los nuevos donantes. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.